lanzó el libro que les comenté antes. El Jesuita. Un panfleto autopromocional en formato de entrevista, donde utiliza bellas palabras y ninguna evidencia para negar todas las imputaciones en su contra. Música, catering, pantallas resplandecientes. Un lanzamiento político en toda regla y muy disonante con su tradicional aspecto sobrio y adusto. Tic-toc, tic-toc. El Papa alemán tenía sus horas contadas. ¿Se acuerdan de John Podesta, la mano derecha de Hillary Clinton? En 2012, mientras sus tropas arrasaban con Siria, otro de sus proyectos marchaba sobre ruedas. Podesta logró finalmente seducir a los jesuitas, dueños de la mitad de la Iglesia Católica norteamericana y aliados fundamentales en la conquista del voto hispano. Debo destacar una vez más la importancia de la inolvidable revelación periodística de Wikileaks en el año 2016, que desnudó las operaciones secretas de Hillary Clinton, Podesta y George Soros durante el lustro anterior. Cubrimos, entre otras cosas, que el Departamento de Estado de Hillary Clinton, de la mano de Facebook, diseñó e impuso las rebeliones de Libia y de Egipto para derrocar a sus gobernantes laicos con el único fin de alimentar el islamismo radical y justificar la posterior intervención militar, política y económica de los Estados Unidos, tanto a nivel gobierno como a nivel corporaciones. Quedaron expuestas incluso las transferencias bancarias que los Clinton realizaron a ISIS, preparando terreno para la brutal y genocida guerra de Siria, que fue, por cierto, el último gran negocio del Military Complex, que por supuesto mueve los hilos de quienes mueven los hilos de la política mundial. Pero Clinton, Soros y Podesta no estuvieron detrás solamente de las primaveras árabes. Entre febrero y octubre del 2012, John Podesta y Sandy Newman intercambiaron numerosos correos discutiendo sobre su más reciente producto. De los creadores de las peores guerras del siglo XXI, llegó la primavera católica. Literal. Newman presidía Voces por el Progreso, una organización que en su propia página web se autodefine como un lobby progresista, integrada por millonarios y filántropos de izquierda que no disimulan su alegría en hacer grandes negocios con el ambientalismo, las políticas de género y, por supuesto, el Partido Demócrata, de quienes son abiertamente financistas. Lo más divertido es que se justifican diciendo que su lobby es un lobby bueno que nació para combatir el lobby de los empresarios de derecha, como los hermanos Koch, o sea, SIDA para combatir el cáncer. Podesta en ese entonces se desempeñaba como consultor externo del presidente Obama, que luego oficializaría esa posición. Pero ante todo era el principal recaudador de la postulación en ciernes de Hillary para las próximas elecciones. Teóricamente católico por herencia familiar italiana, en definitiva Podesta fue un buen egresado de la Universidad de Georgetown. ¿Recuerdan? Y poco tiempo antes de intercambiar estas interesantes conversaciones con Newman, había sido nombrado recientemente como amigo laico de la Compañía de Jesús. Tal y como consta en los correos interceptados, a partir de enero del año 2012, Podesta y Newman trabajaron en, cito, plantar semillas de una revolución dentro del catolicismo, indagando además sobre el hombre apropiado para desterrar de una vez por todas a esos misóginos conservadores encabezados por Ratzinger. Es más, Newman admitió estar recabando apoyo entre los obispos de Estados Unidos, teólogos de prestigio e incluso haber creado ex profeso una fundación subalterna dedicada específicamente a ese fin, la Alianza de Católicos por el Bien Común, que ella misma admite haber lanzado después de decepcionarse con el cónclave del año 2005 y dotándola, para variar, de generosos donativos
de George Soros. Para la junta directiva de la Alianza de Católicos por el Bien Común, Newman contrató a destacadas personalidades de la polémica red mundial Católicos por el Derecho a Decidir, o sea, los inventores del abortismo católico, o sea, del helado caliente. Estas bellísimas personas no se conformaron con dirigir los ataques mediáticos que venían realizando hasta el momento. Sabían que necesitarían de algo incluso más grave para desestabilizar al octogenario Papa Teutón. De los diálogos entre Podesta y Newman se desprende que recibieron asesoría del rectorado jesuita de Georgetown, de Kathleen Kennedy, abogada del histórico clan Kennedy, y de Tara McGuinness, otra jesuita laica, feminista, millonaria y hasta el día de hoy miembro del directorio de BlackRock, el fondo de inversiones más importante de la actualidad, que lógicamente poseen la participación mayoritaria en el monopolio de la información en Internet. En criollo, son los dueños de Google y de YouTube. Así que no te sorprendas si censuran, boicotean u ocultan este documental. Finalmente conquistaron el corazón del arzobispo de Washington, Thomas McCarrick, apodado por la revista New Yorker como el confesor de Bill Gates, mofándose de los convenios que firmó con la fundación Bill y Melinda Gates para unir fuerzas entre el arzobispado de Washington y la corporación farmacéutica en la causa tan noble de la salud pública. McCarrick fue además el único sacerdote católico invitado en numerosas ocasiones a disertar en el Foro Económico Mundial. De todas formas, a este selecto club de amigos les faltaba un elemento clave para poder decidir sobre los destinos del Vaticano. Alguien que haga de nexo con la Iglesia Católica Europea. Y la vacante fue cubierta por el entusiasta cardenal de Bélgica, Godfried Maria Jules Daniels. Imputado por abuso de menores, condenado por encubrir a violadores de niños, y quien, según el propio rey Balduino de Sajonia, presionó a la monarquía belga para forzar la aprobación del aborto y del matrimonio homosexual. Personalmente estoy a favor de que los gays se casen y tengan hijos, pero convengamos que resulta un tanto extraño que el jefe de la Iglesia Católica de un país llame al rey católico de ese país para impulsar medidas que riñen con la doctrina católica tradicional. ¿No les parece? Retomemos. Corre el 2012 y el siniestro padre Daniels puso sus sucias manos a la obra. Por casualidad o causalidad, ese mismo invierno, la suerte le sonrió al periodista italiano Gianluigi Nuzzi, un hombre ligado a la emblemática líder izquierdista Emma Bonino, quien a su vez ha sido financiada públicamente por George Soros y firmó junto a él cartas abiertas en defensa de la Unión Europea, de un gobierno global y de las políticas medioambientales. A finales de enero, Nucci anunció una exclusiva en la televisión italiana: las cartas secretas que Carlo Maria Vigano, una suerte de cardenal justiciero, había enviado al Papa Benedicto, advirtiéndole sobre una red de chantaje a sacerdotes homosexuales que inminentemente explotaría, generándole una herida de muerte a la Iglesia de Roma. La prensa internacional, empezando por Open Democracy y Project Syndicate, dos iniciativas financiadas por Soros, no tardaron ni 10 minutos en hacerse eco de esta noticia, que al fin de cuentas encendió la hoguera que consumió el papado benedictino. Al pasar de las semanas, los muchachos del Pentágono comentaron discretamente los acontecimientos y se felicitaron entre sí. Para mayo, Nuzzi redobló la apuesta, estrenando un libro que rápidamente se convertiría en bestseller internacional: Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI. En dicha obra, Nuzzi expuso buena parte de la correspondencia que el entonces Papa había mantenido con su secretario privado, el cardenal George Ganswein,
y adicionalmente reveló el ancestral sistema de soborno que deben seguir políticos, empresarios e incluso cardenales para obtener una audiencia papal. Incluyó en el escrito una carta del año 2011 donde un famoso presentador de televisión italiana envía al mismo tiempo una solicitud de entrevista y un cheque de 10.000 euros. Aunque Goswell